Mi nombre es Sergio Jiménez Dulanto y en este video vamos a hablar sobre las variables. Ya mencionamos anteriormente que las variables eran valores que no eran propios de las entidades sino del sistema. El software nos presenta tres posibles tipos de variables para utilizar. Variables simples, o sea, una variable simple sería una x vale 5, por ejemplo. Una variable xy, donde tendría, por ejemplo, no tendría x, sino habría, por ejemplo, x1, x2, x3, entonces, que corresponderían a variables xy. Y por otro tendría, por ejemplo, variables que dependen de dos, por ejemplo, de origen y de destino. Entonces podría tener un x11, x12, x21, x22. Entonces son que corresponderían en este caso a variables x y j. Entonces, ¿cómo hago para hacer asignaciones de variables? Decirle que la variable x vale 5, por ejemplo. Yo acá en el project bar, recuerden, esto es el project bar donde están los módulos, debajo de los módulos tenía unas tablas de datos. Acá yo voy a ir y buscar la tabla de variable. Cuando yo cliqueo acá, me aparece esto, que es la tabla de variable. Si yo quiero crear una variable y darle un valor, acá doy doble clic y, por ejemplo, voy a dar la variable x. Voy a poner x. Entonces, he creado una variable x. Por defecto es una variable simple, o sea, simplemente x. Si yo quiero darle valor, acá yo doy doble clic, valor inicial 0, no se le ha asignado ningún valor. Mientras que no se le asigne un valor, esa variable vale 0. Esto es válido también para los atributos. Si yo no le asigno un valor a un atributo, está en 0. Le doy doble clic y me aparece acá un casillero para el valor. Un solo casillero porque es una variable x simple. Entonces le pongo 5 y ahí he creado una variable x y le he dicho que su valor es 5. Ahora, imaginemos que tenemos esta variable x que no es una variable x, sino una variable xy. Entonces, por ejemplo, tengo x1, x2, x3. En ese caso, yo tengo acá, ¿cómo le digo que es una variable xy? Tengo acá una columna que dice filas, rounds, que corresponde a filas. Y, por ejemplo, yo le voy a decir que hay 3 filas. Entonces, ahí le estoy diciendo que no es una variable x simple, sino que hay un x1, un x2 y un x3. Le voy a dar de nuevo doble clic y fíjense que ahora me aparecen 3 valores. Me está jalando el 5 que puse en antes. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que x1 vale 3, que x2 vale 6 y que x3 vale 2. Entonces, al hacer esto, estoy asignándoles valores a esa variable. Este es como el índice, este es el índice, x1, 3, x2, 6, x3 vale 2. Para guardar esto, lo mismo es válido en el caso anterior, simplemente se cierra. Al cerrarse ya queda grabado esos valores. ¿Ven? Lo vuelvo a abrir y ya quedaron grabados. Ahora, por último, tenemos la otra opción que es variables que dependen de, por ejemplo, origen y destino, como mencionaba. Variable x y j. En ese caso no solamente tiene fila, sino columna. Entonces, imaginen que yo tengo acá 3 filas y 2 columnas. Entonces ahora, al darle doble clic para inicializar, fíjense que me sale una matriz. Entonces yo puedo asignar acá valores y cada uno correspondería a los valores correspondientes. Por ejemplo, acá yo tengo una variable x y j, entonces diría que, por ejemplo,
la variable x22 tiene un valor de 4. x2, primero es la fila, después la columna, 2, 2. La variable x31 correspondería al valor 9. x3, 1. x3, 1. Entonces, de esa manera es que yo asigno valores a mis variables. Al inicializar mi modelo, yo puedo tener distintas variables ya con unos valores que he definido. Y eso es lo que queríamos ver en este video.